Bendiciones. Vamos a mirar en este episodio 54 de la Carta a los Hebreos algunos temas sobresalientes precisamente sobre este texto del capítulo 4, versos del 1 al 4. El primer tema que vamos a considerar es el reposo que aún queda. El autor nos pone a la disposición los versículos del 1 al 11 del capítulo 4. Pero déjenme dialogar sobre lo mismo, hablar sobre lo mismo, y ahorita vamos a leer algunos textos que son interesantes para reforzar lo que estamos hablando. Miren, la paz mental puede ser nuestra cuando tengamos plena confianza en el reposo eterno que Dios tiene guardado para los fieles. En nuestro frenético y confuso mundo, ciertamente entiende la necesidad de tal paz. Los psicólogos tienen miles de pacientes en búsqueda de paz mental para sus problemas. Los cristianos tenemos un día de reposo sin tener como mandamiento un día semanal de suspender las labores. Los judíos tenían como mandamiento suspender sus labores físicas un día a la semana. Los cristianos no tenemos tal mandamiento, pero sí sabemos que tenemos un día de reposo. El día de reposo antiguo testamentario vaticinó el reposo provisto bajo el nuevo pacto, así como las previsiones antiguo testamentarias para los sacrificios simbolizaron la obra de Cristo. Un estudio sobre los tipos y las sombras que se miran en el Antiguo Testamento podría comenzar con este punto. Miren, el tiempo va a venir cuando los fieles van a reposar de sus obras como Dios de las suyas, según dice en el capítulo 4, verso 10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Nuestro reposo no solamente equivaldría al día del reposo judío, sino también al reposo mismo de Dios. Sin embargo, la idea de pasar la eternidad inactivos sin nada que hacer no corresponde al punto bíblico, al punto de vista bíblico del cielo. Puede que estemos ocupados por la eternidad, sin embargo, no volveremos a estar agobiados. El trabajo realmente no es una maldición cuando se hace por amor, por el gozo de la obra realizada o por el orgullo de la habilidad manual y por el bien de los que se benefician de ello. No tener trabajo como tal constituye la verdadera maldición de la vida. Causa sorpresa como algunos procuran defender, algunas personas religiosas, que un día de reposo cristiano aún sigue vigente para nosotros, pese a que ha sido cumplido en el reposo espiritual que ya tienen los cristianos y en la morada eterna prometida. Pero bueno, no se puede obligar a las personas a cambiar. Cada quien tiene que analizar las escrituras para tomar decisiones de cambio. El otro tema que aparece aquí, del verbo temer, tener temor, versículo 1, donde aparece el verbo conjugado, dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En las escrituras se encuentran enseñanzas paradójicas en cuanto al tema del temor. Jesús dijo que no debemos tener miedo, según se menciona en Juan capítulo 14, verso 27. Le voy a dar una lectura a Juan 14, 27, en donde Jesús expresa esa frase. Dice así el 14, 27. 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy.
yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa frase que dice nuestro Señor Jesucristo en esta parte de la Escritura. Y Pablo también amonestó a Timoteo en una de sus cartas diciendo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Si leemos 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Déjenme encontrárselos aquí. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Estoy leyendo Tito. Dice el versículo 6, en el consejo que Pablo da a Timoteo, capítulo 1, verso 6 de 2 Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿de cuál temor está hablando el autor? Bueno, todavía en la carta de Pedro, de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17, se lo voy a leer también. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17, se dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y el verbo temer aparece nuevamente, citado también del libro de Eclesiastés. Y cuando escribe a los filipenses, les dice también que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. En Filipenses capítulo 2, verso 12, se lo voy a leer. Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice así el párrafo, desde el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A lo largo de los salmos también se encuentran referencias al temor a Dios. El Proverbio 9, verso 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Jesús dijo en el libro de Mateo que temiéramos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, verso 28. Le voy a leer otra vez Mateo, capítulo 10, verso 28, donde Jesús expresa esa frase. Dice así, Mateo 10, verso 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 27, verso 28. Los demonios creen y tiemblan. También en el libro de Santiago se especifica eso en el capítulo 2, verso 19. Así que concluimos que hemos de temer a Dios con asombro y con respeto profundos y reverentes. En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 1, se nos amonesta a temer el hecho de que no hayamos alcanzado el reposo que Dios ha prometido. Todavía no lo alcanzamos. Por lo tanto, todo temor no puede ser malo. La palabra griega para temor en la mayoría de los manuscritos neotestamentarios es la palabra fobia o fobeo, que proviene de y que principalmente quiere decir miedo, pero incluyendo también asombro referente. En efecto, el amor perfecto echará fuera el temor, se especifica en el libro de 1 de Juan, capítulo 4, verso 18. Pero ¿quién de nosotros tiene amor perfecto? Cualquiera que sea débil, inmaduro y que le falte perfección cristiana, todavía necesita tener algo de temor. Se necesita cierto elemento de temor para mantenernos en el camino estrecho y angosto que Jesús mencionó en el libro de Mateo capítulo 7, verso 14. Así que los que reciben la carta de los hebreos y que están por retroceder,
el autor de la carta les dijo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Capítulo 10 de Hebreo, verso 31. Se lo voy a leer. Hebreos 10, verso 30 y verso 31. Dice así: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El autor de los Hebreos extrajo esta frase de Deuteronomio 32, 35 y 36. Y luego en el verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, en el capítulo 12, verso 28 de los Hebreos, instó a los discípulos a tener temor y reverencia. Reverencia de la palabra griega eulabeía, que significa temor o sobrecogimiento reverencial. Sin embargo, también insinúa terror. No podemos seguir a Dios sin alguna clase de fobia o de miedo, palabra que se deriva de un término griego para temor. Es un hecho que muchas personas no obedecerán a Dios, a menos que tengan un elemento de miedo de caer en sus manos como pecadores no arrepentidos. Esperamos que el volverse a Dios por tal motivo produzca corazones humildes, una disposición a obedecer y eventualmente un amor que erradique la necesidad del temor en sus corazones. Otro tema más que aparece es lo que está en el versículo 2. Le voy a leer lo que dice el versículo 2 del capítulo 4. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esto es importante. Toda persona que oye la palabra de Dios, de cualquier expositor, pero si la palabra escuchada va acompañada sin fe, entonces no aprovecha, va acompañada, no lleva fe, entonces no aprovecha de nada estar escuchando la palabra. Así que la fe tiene que ir acompañada de obediencia para que sea una fe segura o viva ante los ojos de Dios. Los israelitas habían visto las portentosas obras de Dios. Hablamos acerca de el maná dado en el desierto, de las codornices traídas milagrosamente para que se alimentaran, de el clima agradable que producía aquella niebla que todos los días los acompañaba en el desierto, o de la luz que en la noche los alumbraba en su estadía en el desierto durante esos 40 años. Así que incluso ellos vieron eso cuando salieron de Egipto y comenzaron su viaje a Canaán. Sin embargo, ¿por qué se detuvieron en los límites antes de cruzar a Canaán? Bueno, fue debido al reporte, vamos a decir, mal intencionado con respecto a las personas de alta estatura que trajeron los espías, según dice el libro de Números, capítulo 13, verso 14. Las personas de alta estatura eran sin duda más altos que los israelitas chaparritos o bajitos, que por 400 años su dieta tiene que haber sido muy pobre como esclavos o servidores que fueron en Egipto. La estatura de los enemigos abrumó los sentimientos de Israel y destruyó la fe del pueblo. Con Dios, la estatura del enemigo no importa, solo la fe. La fe tiene que ser demostrada mediante obras de obediencia. De lo contrario, es una fe muerta, explica Santiago capítulo 2, verso 17. No obstante, incluso la fe en sí es una obra, la obra que Dios ha mandado a los humanos a realizar, como se explica en Juan capítulo 6, versos 28 y 29. Dios no implanta la fe de forma milagrosa en nuestros corazones. Sin embargo, Dios ha provisto evidencia en su palabra de que si la palabra es escuchada y obedecida, eso va a producir fe. Si usted gusta darle una lectura a Romanos capítulo 10, verso 17, donde leerá usted que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Por lo tanto, las obras que se excluyen en la obtención de nuestra salvación, como se asevera en el libro de Efesios capítulo 2, 8, 9 y Romanos capítulo 3, verso 28, son obras de la ley, u obras mediante las cuales uno podría esforzarse por ganar nuestra salvación. Pero en vista de que es imposible ganarse la salvación por falta de perfección en nuestras vidas, tenemos que apoyarnos en la fe como medio de salvación. Esto es, recordando que la fe es la obra que Dios nos ha mandado a tener que realizar para obtener la salvación. Capítulo 6 de Juan, verso 29. Si el hombre no hace nada para obtener la salvación, entonces, ¿por qué Pedro dijo en Hechos 2:40, sed salvos de esta perversa generación? ¿Y por qué aconsejó Pablo a los cristianos en el libro de Filipenses diciéndoles, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Filipenses 2:12. Ciertamente, cuando obedecemos a Dios, el Padre está obrando por medio de nosotros, pero no mediante alguna fuerza irresistible que anula nuestra iniciativa individual o la indisposición a obedecer. Las personas del mundo se alimentan de basura materialista, sin reconocer a menudo la existencia y las necesidades de sus almas. Años atrás, los cuerpos de 3 hombres fueron encontrados en las regiones despobladas de Australia. Murieron de hambre, sin embargo, sus estómagos estaban llenos. Habían comido de una planta que no tenía ningún valor nutritivo. Las pequeñeces que la humanidad atesora, esto es, el éxito material, los logros académicos y la riqueza, son inútiles a la hora de alimentar el alma. Cuando los que han escuchado el Evangelio mueren en pecado, bien podrían haber nacido en una tierra atea donde las Biblias no son permitidas. Pero usted que me está escuchando, estoy seguro que ha nacido en un país, en una tierra, en un lugar donde es permitido leer las Biblias. Vamos a hablar un poco acerca de los días de la creación, versículos 3 y 4. Les doy lectura. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versos 3 y 4 del capítulo 4. Algunos estudiosos adoptan el punto de vista que sostiene que cada día de la creación representa un periodo de 1000 años y que el mundo llegará a su fin después de 7000 años. Esta idea es parte del punto de vista premilenial dispensacionalista que no tiene fundamento en las Escrituras. Ellos, los sabatistas, se apoyan supuestamente en 2 de Pedro 3:8, donde dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si Pedro estaba queriendo decir que un día es literalmente 1000 años para Dios, entonces 1000 años tienen que ser literalmente un día, lo cual no puede ser lo que quiso decir. Pedro estaba indicando que Dios cumplirá sus promesas en el tiempo indicado, aun si primero tienen que pasar 1000 años. Tenemos la tendencia a olvidar nuestras promesas después de un tiempo. Sin embargo, no es así con Dios. La idea de la teoría del día igual a 1000 años y viceversa ya existía en el siglo II. Fue presentado en una carta llamada la Carta de Bernabé y ha sido promovida de forma intermitente desde entonces. Dios no dejó de trabajar cuando terminó de crear el mundo, simplemente reposó de crear. Voy a dejar esta exposición del video 54 en estos puntos y nos vemos en el video 55. Que tenga usted bendiciones. Hasta luego.